lo que nadie te está diciendo sobre lo que acaba de pasar en América del Norte. Mientras la mayoría de los medios te distraen con titulares superficiales, algo estructural está ocurriendo justo frente a nuestros ojos. Canadá, ese vecino que Trump quiso convertir en el estado número 51, acaba de darle una lección de geopolítica al mundo entero. Trudeau se fue y en su lugar llegó Mark Carney, un ex banquero central que conoce perfectamente cómo funciona el poder financiero global. Eso no fue un accidente, eso fue una respuesta calculada de un sistema que no estaba dispuesto a rendirse. Y mientras eso pasaba al norte, Trump voltea hacia el sur, hacia México, con aranceles del 25%, con retórica de guerra, con amenazas que no son simples palabras, son política económica con consecuencias reales para millones de familias latinas en este país. Hay que entender algo fundamental. Lo que estamos viendo no es solo una pelea entre líderes, es el colapso visible de un orden económico que sirvió a unos pocos durante décadas. El USMCA, el acero, el aguacate, los automóviles, todo está en la mesa. Y nosotros, los latinos en Estados Unidos, estamos exactamente en el centro de ese tablero, porque somos el puente, somos la historia viva de esas tres naciones en tensión. Y si no entendemos lo que realmente está pasando, otros tomarán las decisiones por nosotros. Entonces, empecemos desde el principio, porque si no entendemos el contexto, no podemos entender nada de lo que está pasando hoy. Para comprender por qué Trump reacciona como reacciona ante México y por qué Canadá se convirtió de repente en una pieza central del tablero geopolítico de América del Norte, tenemos que retroceder un poco. Tenemos que recordar que este no es un problema que nació en 2025. Este es el resultado acumulado de décadas de un sistema económico que fue construido para servir a ciertos intereses y que ahora, bajo el peso de sus propias contradicciones, está crujiendo desde adentro. Empecemos con Canadá porque Canadá es la sorpresa que nadie predijo. A finales de 2024, Justin Trudeau era políticamente un hombre muerto. Las encuestas lo mostraban más de 25 puntos por debajo del líder conservador Pierre Poilievre. Todo indicaba que Canadá iba hacia un viraje político a la derecha, con un candidato que se definía a sí mismo como el Trump canadiense, que prometía recortar el gobierno, acabar con lo que llamaba la ideología woke y alinear a Canadá aún más con la agenda económica del sur. Pero entonces llegó Trump. Y Trump hizo algo que ningún estratega político habría podido calcular. Convirtió las elecciones canadienses en un referéndum sobre la soberanía nacional. Cuando Trump empezó a hablar en serio de anexar a Canadá y convertirlo en el estado número 51 de los Estados Unidos, cuando comenzó con los aranceles del 25% sobre casi todos los productos canadienses, cuando no dejó de humillar públicamente a Trudeau llamándolo gobernador en vez de primer ministro, algo se rompió en la psique colectiva canadiense. Y ese quiebre benefició no al candidato de la rabia, sino al candidato de la competencia técnica. Mark Carney no era un político de carrera, era un economista, un banquero central de élite que había gobernado los bancos centrales tanto de Canadá como de Gran Bretaña. Un hombre que conoce los mercados financieros desde adentro, que ha navegado crisis económicas globales, que habla el lenguaje del poder financiero con fluidez. Y cuando Trudeau renunció y el Partido Liberal lo eligió como su nuevo líder con más del 85% de los votos internos, la narrativa cambió completamente. Carney no ganó prometiendo lo mismo de siempre. Ganó diciéndole a los canadienses algo que resonó profundamente. Trump está tratando de quebrarnos para que América pueda poseernos. Eso nunca va a pasar. Y en las elecciones de abril de 2025, los canadienses le creyeron.
los liberales ganaron una cuarta mandato consecutivo, algo que nadie habría apostado 6 meses antes. Poilievre no solo perdió la elección, perdió su propio asiento en el Parlamento que había mantenido por más de 20 años. Ahora bien, ¿por qué importa esto para nosotros, los que vivimos aquí en los Estados Unidos? ¿Por qué debe importarle a alguien en Houston, en Chicago, en Los Ángeles, en Nueva York? Porque lo que acaba de pasar en Canadá es una señal. Es una señal de que cuando los Estados Unidos, bajo Trump, presionan demasiado fuerte a sus vecinos, no los dobla hacia su voluntad, los empuja hacia la resistencia, los empuja hacia nuevas alianzas. Y esas nuevas alianzas tienen consecuencias económicas muy reales para todos nosotros. Carney ya viajó a China a principios de 2026 y firmó un acuerdo preliminar con Beijing que reduce los aranceles canadienses sobre autos eléctricos chinos del 100% al 6,1%. Eso no fue un accidente, eso fue un mensaje. Y el mensaje dice, Canadá está buscando otras puertas porque la de Washington está siendo difícil de cruzar. Pero ahora volvamos al sur, volvamos a México, porque ahí la situación es igualmente compleja, igualmente reveladora e igualmente importante para entender qué está pasando de verdad en este continente. Desde el primer día de su segundo mandato, Trump firmó órdenes ejecutivas imponiendo aranceles del 25% sobre casi todos los productos mexicanos, usando como justificación oficial la crisis del fentanilo y la seguridad fronteriza. Ahora, antes de que alguien empiece a aplaudir o a maldecir esa decisión basándose en lo que ha visto en las noticias de cable, detengámonos y pensemos en lo que eso significa en términos prácticos, porque las palabras en Washington tienen consecuencias en los bolsillos de gente real. México no es solo un vecino. México es el socio comercial más grande de los Estados Unidos. Superó a China, superó a Canadá. Cada año, cientos de miles de millones de dólares en bienes cruzan esa frontera en ambas direcciones. Y dentro de ese flujo está el automóvil que conduces, el aguacate en tu mesa, los tomates en tu ensalada, los componentes electrónicos en tu teléfono, las piezas de tu lavadora. El USMCA, el acuerdo comercial que Trump mismo negoció durante su primer mandato, creó una cadena de producción norteamericana tan integrada que en muchos sectores ya es imposible separar qué es americano, qué es mexicano y qué es canadiense. Un automóvil fabricado en Detroit puede tener piezas que cruzaron la frontera con México 3 o 4 veces antes de que el vehículo esté terminado. Eso es lo que los economistas llaman cadenas de valor integradas. Y cuando pones aranceles en esa estructura, no solo penalizas a México, te penalizas a ti mismo. Y aquí es donde la historia se pone interesante, porque Claudia Sheinbaum, la presidenta de México, no reaccionó como Trudeau, no se fue a Mar-a-Lago a suplicar, no llamó a una conferencia de prensa llena de indignación populista. Sheinbaum respondió con calma, con inteligencia táctica, con lo que ella misma llamó cabeza fría. Cuando Trump anunció los aranceles del 25% el 1 de febrero de 2025, Sheinbaum negoció una pausa de 30 días, comprometió 10.000 elementos de la Guardia Nacional Mexicana en la frontera para colaborar con el control del tráfico de drogas y le dijo a Trump en una llamada telefónica algo que el mismo Trump tuvo que reconocer públicamente. Eres dura, le dijo Trump. Y eso, viniendo de Trump, no es un insulto. Es la forma más alta de respeto que ese hombre puede dar. Pero la pausa fue temporal. Los aranceles volvieron y con ellos vinieron nuevas tensiones que no tienen nada que ver con el fentanilo y sí tienen mucho que ver con algo más antiguo, más olvidado, pero igualmente poderoso, el agua. En diciembre de 2025, Trump publicó en Truth Social
que México estaba violando un tratado firmado en 1944 sobre el uso de las aguas del Río Grande. Según ese tratado, México debe entregar un promedio de al menos 350.000 acres pie de agua anuales a los Estados Unidos desde los afluentes del Río Grande, y Trump declaró que México debía más de 800.000 acres pie acumulados. La amenaza fue clara y directa. Si México no libera el agua de inmediato, vendría un arancel adicional del 5% que elevaría los aranceles sobre bienes no exentos al 30%. Sheinbaum respondió reconociendo la deuda de agua, pero explicando que las sequías severas en el norte de México habían dificultado el cumplimiento. No fue una negativa, fue una explicación. Pero Trump no estaba en modo de escuchar explicaciones. Y aquí hay que detenerse porque esto es muy importante, porque cuando analizamos los aranceles de Trump, hay que ser honestos sobre una cosa que los medios corporativos raramente explican con claridad. Los aranceles no los paga México, no los paga Canadá. Los aranceles los pagan los importadores americanos, los pagan las empresas de los Estados Unidos que compran bienes de esos países, y esos costos inevitablemente se transfieren a los consumidores americanos. Una estimación de la Tax Foundation concluyó que los aranceles de Trump representan un aumento promedio de $1,000 por hogar americano en 2025 y 1.300 adicionales en 2026. Eso no es dinero que viene del bolsillo de Sheinbaum. Eso es dinero que sale del bolsillo de familias en Ohio, en Texas, en Florida, en California, familias que ya están sintiendo el peso de la inflación desde la pandemia, y ahora, encima de eso, esto. Pero tampoco podemos ser ingenuos. Trump no es un fenómeno aislado que surgió de la nada. Trump es un síntoma, es la expresión más visible de una crisis más profunda dentro del capitalismo americano, dentro de la clase trabajadora blanca que fue abandonada por el libre comercio, por la deslocalización de empleos, por el declive de la manufactura en el llamado Rust Belt. Cuando un trabajador en Michigan pierde su empleo porque la fábrica se fue a México, su rabia es real y legítima, pero el blanco de esa rabia ha sido mal dirigido, porque quien tomó la decisión de mudarse no fue el trabajador mexicano que aceptó el empleo por salarios de miseria. Quien tomó la decisión fue el CEO americano que buscaba maximizar las ganancias para sus accionistas. Y eso, amigos, es una distinción que los aranceles nunca van a resolver. Los aranceles, como herramienta política, son lo que Richard Nixon llamaba en privado una señal, no una solución. Sirven para comunicar poder, para enviar mensajes, para mostrar músculo en un momento de negociación, pero raramente corrigen las estructuras profundas del capitalismo que generan las desigualdades que los justifican. Y en el caso de México, los aranceles de Trump están produciendo un efecto que nadie en Washington parece querer admitir públicamente. Están acelerando la diversificación económica de México. El mismo proceso que Carney está intentando para Canadá. México está mirando más hacia Asia, más hacia Europa, más hacia América del Sur. El comercio con China ha crecido. Las inversiones de países como Corea del Sur, Japón y Alemania están entrando a México a través de lo que se llama nearshoring, empresas que salen de China para estar más cerca del mercado americano sin depender de aranceles directos. El problema para Trump es que eso no beneficia directamente a los trabajadores americanos, beneficia a México como plataforma de manufactura. Y el USMCA, que se revisa obligatoriamente en julio de 2026, es el escenario donde todo esto va a explotar. La revisión del USMCA es el gran elefante en la habitación que nadie en los medios de comunicación mainstream está discutiendo con la profundidad que merece. Ese acuerdo,
que Trump negoció en su primer mandato para reemplazar al NAFTA, expira su periodo de revisión obligatoria en julio del 2026 y la administración Trump ya ha señalado que está dispuesta a dejar que expire si no consigue lo que quiere. ¿Y qué quiere? Quiere reglas de origen más estrictas para los automóviles, quiere más producción manufacturera dentro de los Estados Unidos, quiere reducir el déficit comercial que tiene con México. El problema es que el déficit comercial no es causado por el libre comercio en sí, es causado por diferencias estructurales en costos de producción, en salarios, en regulaciones, y esas diferencias no desaparecen con un aranceles del 25%. Se adaptan, las empresas buscan otro camino, el capital siempre encuentra otro camino. Pero volvamos por un momento a la dimensión humana de esto, porque es muy fácil perderse en números y porcentajes y olvidar que estamos hablando de gente real. Y aquí, en este país, los latinos somos quienes sentimos estas tensiones de una manera completamente única, porque tenemos familia en México, porque compramos productos que vienen de México, porque muchos de nosotros trabajamos en industrias como la construcción, la agricultura y la manufactura, que están directamente conectadas a las cadenas de suministro norteamericanas. Cuando sube el precio de los materiales de construcción porque los aranceles sobre el acero mexicano aumentaron, el contratista sube el precio del trabajo y ese costo termina en el bolsillo del consumidor final. Y ese consumidor final muchas veces somos nosotros. Y hay algo más que quiero que consideremos, algo que creo que se habla muy poco en los medios en español de este país. La narrativa de Trump sobre México ha construido deliberadamente una imagen del mexicano como una amenaza, como traficante, como invasor, como fuente de todos los problemas de este país. Y esa narrativa tiene consecuencias que van mucho más allá del comercio o de los aranceles. Tiene consecuencias en cómo somos tratados en la calle, en cómo somos vistos en el trabajo, en cómo se nos mira cuando entramos a una tienda o a una institución gubernamental. La retórica anti-México no es solo política exterior, es política doméstica disfrazada de política exterior. Y nosotros, los latinos en los Estados Unidos, somos el daño colateral de esa retórica. Ahora bien, para entender la lógica de Trump, hay que dejar de reaccionar a cada tuit o publicación en Truth Social como si fueran eventos aislados. No lo son. Trump opera con una lógica transaccional. Todo es negociación, todo tiene precio, todo admite presión máxima antes del acuerdo. Los aranceles no son para él una política económica técnica, sino palancas de presión. Cuando amenazó a México con aranceles sobre el agua del Río Grande, no fue por hidrología, sino por añadir otra palanca y mantener a México en desventaja de cara a la revisión del USMCA en 2026. Y México lo sabe, Sheinbaum lo sabe, sus asesores lo saben. Por eso ha jugado con más habilidad de la que reconocen los medios americanos. No ha cedido en soberanía, ha dicho que México colabora en seguridad, pero no acepta intervención militar extranjera. Y cuando Trump no descartó ataques unilaterales contra carteles, respondió con firmeza que las operaciones en territorio mexicano las llevan a cabo los mexicanos. No es desafío por desafío, es soberanía, un principio que cualquier nación tiene derecho a defender. Ahora quiero hacer una pausa y hablar de algo más profundo, algo que está debajo de todo esto y que creo que es el corazón de lo que está pasando en América del Norte en este momento. Lo que estamos viendo no es solo una guerra arancelaria, lo que estamos viendo es el colapso del orden económico post Segunda Guerra Mundial, tal como lo conocemos. Ese orden construido sobre instituciones como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial,
la Organización Mundial del Comercio y sistemas de tratados de libre comercio como el NAFTA y después el USMCA, ese orden funcionó durante décadas bajo un principio básico, que la interdependencia económica entre naciones generaba paz y prosperidad. La idea era que si México, Canadá y Estados Unidos estaban tan integrados económicamente que sus fortunas dependían unas de otras, nadie tendría incentivo para hacer la guerra, nadie tendría incentivo para romper el sistema. Pero ese sistema generó ganadores y perdedores desiguales. Las corporaciones multinacionales ganaron enormemente, los accionistas ganaron, los consumidores en los países ricos accedieron a productos más baratos, pero los trabajadores en Estados Unidos y en México perdieron. Los americanos perdieron empleos manufactureros, los mexicanos ganaron empleos con salarios deprimidos, sin derechos laborales robustos, en zonas donde las ganancias se extraían y se iban al norte. Y ningún acuerdo comercial, ninguna institución internacional, ningún gobierno de izquierda o de derecha resolvió esa contradicción fundamental. Entonces llegó la crisis y en la crisis llegó Trump, canalizando con habilidad, aunque de forma destructiva, la rabia de los que se quedaron atrás. No propuso soluciones sistémicas porque eso implicaría cuestionar al capitalismo mismo, algo fuera del menú republicano y demócrata. Propuso un chivo expiatorio: México, China, Canadá en momentos, la globalización como concepto abstracto. Y eso funcionó electoralmente. Funcionó 2 veces. Pero aquí está el problema real. Los aranceles, sin reformas estructurales profundas en política industrial, en inversión en educación técnica, en protección laboral, en redistribución de riqueza, los aranceles solos no van a traer de vuelta los empleos manufactureros que se perdieron en Ohio o en Michigan. No porque sea imposible crear manufactura en los Estados Unidos, sino porque las condiciones que hicieron que esa manufactura se fuera siguen existiendo. El costo laboral en los Estados Unidos es más alto que en México, no porque los trabajadores americanos sean perezosos o estén sobreprotegidos, sino porque en este país hay un nivel de vida que requiere ciertos ingresos para mantenerse. Y ningún arancel del 25% sobre productos mexicanos va a cambiar esa ecuación fundamental sin que el gobierno invierta activamente en subsidiar, en modernizar, en proteger la manufactura nacional de maneras que van mucho más allá de los aranceles. Y mientras Trump aplica presión sobre México, México no se está quedando quieto. México está mirando al mundo diferente. El nearshoring está trayendo inversiones masivas de Asia. Las empresas de semiconductores, de electrodomésticos, de maquinaria industrial que antes estaban en China o en Vietnam, están ahora considerando a Monterrey, a Guadalajara, a Querétaro como sus nuevos centros de manufactura. Y eso es irónico, verdaderamente irónico, porque la presión de Trump sobre China ha beneficiado indirectamente a México como destino manufacturero alternativo. El capital no tiene patria. El capital va donde las condiciones son más convenientes. Y México, con su acceso preferencial al mercado americano bajo el USMCA, con su fuerza laboral joven, con su infraestructura creciente, se ha convertido en uno de los destinos más atractivos del mundo para la manufactura global. Y eso, tarde o temprano, va a generar una tensión aún mayor con Washington. Entonces, ¿qué significa todo esto para nosotros? ¿Qué significa para una familia latina en los Estados Unidos que está tratando de entender por qué su alquiler sube, por qué los precios en el supermercado no bajan, por qué enviar dinero a familia en México se está volviendo más complicado con la volatilidad cambiaria? ¿Por qué el trabajo en construcción o en manufactura parece menos seguro? Significa que somos parte de un sistema que está siendo rediseñado ante nuestros ojos
y que si no participamos activamente en entender ese sistema, otros van a tomar las decisiones por nosotros. Significa que la narrativa simplista de México malo, China peor, América primero, no nos explica nada que sea útil para navegar nuestra realidad cotidiana. Yo creo, y lo digo con toda convicción, que la comunidad latina en los Estados Unidos tiene una posición única para entender este momento histórico, porque somos el puente viviente entre estas economías. Muchos de nosotros mandamos remesas a México y en 2024 superaron los 60.000 millones de dólares, más que el turismo y más que la inversión extranjera directa. Ese es el poder económico de la diáspora latina, raramente mencionado cuando se habla de la relación bilateral, así como raramente se reconoce que sin los trabajadores latinos, sectores enteros de la economía americana se paralizarían: agricultura, construcción, hospitalidad, procesamiento de alimentos, no periféricos, sino columna vertebral. Y en ese contexto, cuando Trump habla de México con retórica de guerra, impone aranceles sobre el agua del Río Grande o no descarta ataques militares, no habla solo de política exterior, habla de nosotros, define nuestra identidad, nuestro lugar en este país y nuestra relación con nuestras raíces. Por eso no podemos ser espectadores pasivos, necesitamos informarnos con profundidad, entender las estructuras económicas detrás de las declaraciones políticas y distinguir entre la retórica y la realidad. Porque la realidad es esta: América del Norte está en un punto de inflexión. El USMCA se va a revisar en 2026 y esa revisión va a definir las reglas del juego económico de esta región por las próximas décadas. Canadá tiene un nuevo líder que está activamente buscando alternativas a la dependencia americana y que ya tiene acuerdos preliminares con China. México tiene una presidenta que juega ajedrez mientras Trump juega damas. Y los Estados Unidos tienen un gobierno que usa los aranceles como su herramienta principal de política exterior, en una apuesta que hasta los propios economistas conservadores reconocen que tiene costos enormes para los consumidores americanos, incluyendo los consumidores latinos, que son una parte enorme de la base de consumo de este país. Y hay una pregunta que siempre me hago en momentos como este y que creo que todos nosotros deberíamos hacernos: ¿a quién beneficia que no entendamos? ¿A quién le conviene que la discusión pública sobre aranceles, soberanía y tratados comerciales sea tan superficial, tan llena de retórica y tan vacía de sustancia que la mayoría no pueda seguirla con claridad? ¿Le conviene a quienes toman decisiones sin ser cuestionados? ¿Le conviene a las corporaciones que se adaptan y aprovechan cada cambio para maximizar ganancias? ¿Le conviene al sistema tal como existe? Y a nosotros, trabajadores, consumidores, familias que vivimos los efectos reales de estas políticas, nos conviene lo contrario. Nos conviene entender, analizar, participar. El mundo está cambiando. El orden global que conocimos desde 1945 se está fracturando. En esa fractura, las naciones que se adapten con inteligencia, que diversifiquen relaciones y construyan resiliencia interna, saldrán en mejor posición. Las que se aferren a viejos esquemas sufrirán las consecuencias. Y nosotros, los latinos, en los Estados Unidos, en la intersección de dos de los tres países más importantes de este continente, tenemos una perspectiva, una responsabilidad y una oportunidad únicas. Eso es lo que está en juego cuando hablamos de Trump, de México, de Canadá, de aranceles, del agua del Río Grande, de carteles y de soberanía. No son solo titulares, son las piezas del tablero donde se define el futuro del continente, y tenemos que estar en esa conversación informados, despiertos,